Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Células y Sonrisas. Nos alegra muchísimo que estén aquí con nosotros una vez más. El día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental que está presente en casi todas las patologías orales, pero que muchas veces se nos escapa o no le estamos dando la atención que merece. La inflamación. Así es, esa respuesta del cuerpo, que aunque muchas veces nos suena a algo negativo, en realidad es una herramienta clave del sistema inmune. Vamos a descubrir juntos cuándo actúa como aliada y cuándo se convierte en enemiga, especialmente en enfermedades como la gingivitis o la periodontitis. Así que, si alguna vez se preguntaron por qué la encía se enrojece, se inflama o sangra, este episodio les va a encantar. Así es, Isa. La inflamación es una respuesta natural y esencial del cuerpo ante alguna agresión, ya sea por bacterias, traumatismos o químicos. Es parte del sistema inmunológico y su objetivo principal es defender al organismo, eliminando agentes dañinos y comenzando el proceso de reparación de los tejidos afectados. Sin embargo, cuando esta respuesta inflamatoria no se regula adecuadamente, se puede volver crónica o excesiva, llegando a convertirse en un problema muy serio. En el contexto odontológico, esto puede traducirse a la destrucción progresiva de estructuras importantes como el hueso alveolar, tejido periodontal, generando dolor, movilidad dental, pérdida de dientes e incluso llega a fracasar tratamientos como implantes o endodoncias. Por eso es importante entender cómo se desencadena y cómo se controla la inflamación para poder lograr tratamientos exitosos y mantener una buena salud bucal a un largo plazo. En este episodio vamos a entender qué es la inflamación, por qué se produce, cómo se manifiesta en la boca y sobre todo, cómo podemos diagnosticarla y mejorarla desde la clínica odontológica. Para comenzar, hablemos de lo básico. La inflamación es una respuesta defensiva del cuerpo, casi como un sistema de alarma que se activa cuando estamos ante alguna agresión, ya sea por una infección, trauma, una quemadura química o algún tipo de daño. La inflamación actúa tratando de limitar el impacto de esa agresión y promover la reparación de los tejidos afectados. Su función es proteger, pero también es importante entender que si no se controla adecuadamente puede causar más daño. Es el cuerpo intentando arreglar las cosas, pero si se prolonga más de la cuenta, el proceso de la reparación se vuelve destructivo. Es correcto, aunque solemos asociar la inflamación con síntomas externos, como el dolor, el calor, el enrojecimiento, la hinchazón y la pérdida de la función, lo realmente fascinante ocurre a nivel celular. Ahí los vasos sanguíneos se dilatan, lo que permite que las células del sistema inmune se puedan desplazar más fácil hacia la zona afectada. Y en este proceso es donde se liberan mensajeros químicos, como las interleucinas, prostaglandinas e histamina, las cuales ayudan a coordinar la respuesta del cuerpo. Estos mensajeros son los que se encargan de generar la sensación de dolor y la expansión de los vasos sanguíneos para que aumente el flujo de sangre a la zona, lo que facilita la llegada de más células de defensa. Me gusta pensar en la inflamación como una especie de orquesta biológica. Cada célula, cada molécula tiene un papel específico que desempeñar. Pero si el director de esa orquesta se ausenta o las notas se repiten durante demasiado tiempo, lo que originalmente debía ser una respuesta armónica se convierte en un caos. Y pues este caos lo que provoca son los problemas de inflamación. Cuando el cuerpo sigue tocando sin que haya una resolución, pues termina afectando totalmente la funcionalidad normal de nuestros tejidos, en este caso de la boca. Así es, Eduardo. Y me gustaría también agregar que es muy importante que nosotros entendamos la diferencia entre la inflamación aguda y la inflamación crónica, porque justo esta diferencia tiene un impacto directo en cómo nosotros intervenimos clínicamente con los pacientes. La inflamación aguda es más rápida, eficiente y muchas veces puede resolverse sin mayores complicaciones. Este es el tipo de respuesta que tiene un comienzo y un final claro. Por otro lado, la inflamación crónica es más insidiosa, no da señales claras y puede pasar desapercibida por mucho tiempo, lo que hace que sea mucho más peligrosa y tiene una capacidad para causar daño de forma silenciosa, lo que hace que sea mucho más difícil de tratar.
En odontología, muchos daños irreversibles que vemos en la encía y el hueso no se deben a un trauma directo, sino a procesos inflamatorios crónicos que han estado ocurriendo sin que el paciente lo note. Este proceso inflamatorio se desarrolla durante meses o incluso años sin que haya una molestia evidente hasta que ya es demasiado tarde. Este es un buen ejemplo para hablar de un caso que tratamos en conjunto. ¿Te recuerdan aquel paciente que llegó con movilidad dental bastante avanzada y que juraba que no sentía nada de dolor? Y al hacer la radiografía vimos que tenía una pérdida ósea bastante considerable, bastante severa, pero lo curioso es que nunca se había hecho una limpieza dental y a pesar de la pérdida ósea, a pesar de que la pérdida ósea era bastante considerable, el paciente no sentía dolor. Y esto es un ejemplo de cómo la inflamación crónica puede avanzar sin que el paciente se percate de nada, hasta que en algunas ocasiones es demasiado tarde. Exactamente, Eduardo. Ese caso es el ejemplo perfecto de cómo la inflamación puede estar trabajando en segundo plano sin que nadie se dé cuenta. Es casi como un incendio que avanza sin producir humo, por lo que es difícil detectar hasta que el daño ya está hecho. Así es, Isa. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿dónde lo vemos en odontología? Bueno, en odontología la inflamación está involucrada en casi todas las áreas del tratamiento, ya sea gingivitis, periodontitis, pulpitis, abscesos, periimplantitis o osteomielitis. En todos estos casos estamos tratando con una respuesta inflamatoria. La inflamación es de hecho la base de muchos de los problemas que diariamente vemos en nuestros pacientes. Así es, y la inflamación no solo se presenta en patologías, incluso en intervenciones clínicas de a diario, como las cirugías, tratamientos restauradores profundos o hasta una limpieza dental, podemos inducir una inflamación local temporal. Esto no siempre es negativo, porque una inflamación controlada puede ser parte de la curación, pero en algunos casos, si no se controla correctamente, puede agravar la situación. Exactamente, y de hecho, la inflamación no siempre es patológica. Si está bien controlada, ayuda a regenerar tejidos, promover la curación y restablecer el equilibrio. Sin embargo, si no se resuelve de forma adecuada, es cuando aparecen los daños más graves, como pérdida ósea, necrosis pulpar, movilidad dental o incluso el fracaso de implantes. El desafío está en saber cuándo y cómo manejarla. Y no podemos dejar de lado que en algunos casos el cuerpo puede reaccionar de forma exagerada. Esto ocurre, por ejemplo, en las lesiones por cuerpos extraños, reacciones a algunos materiales dentales o también e incluso por algún tipo de alergia a ciertos anestésicos. El cuerpo puede desencadenar una inflamación más intensa de lo esperado en respuesta a algo que normalmente no debería causar tanto problema. Oigan, ¿y no les ha pasado que un paciente regresa con una encía inflamada alrededor de una restauración reciente? Esta es una situación bastante común en la práctica clínica. Muchas veces lo que parece una infección o una complicación postoperatoria en realidad no lo es. La inflamación puede ser una respuesta del tejido gingival a factores mecánicos más que biológicos, como por ejemplo un sobrecontorneo en la restauración puede generar una presión constante sobre la encía, lo que dificulta la higiene y acumula la placa, provocando la inflamación. De igual manera, una mala adaptación marginal puede crear un espacio en el que se retienen los restos de comida o de bacterias, lo que desencadena una reacción inflamatoria localizada. Y en estos casos, el problema no es necesariamente patológico en su origen, sino técnico, aunque el paciente lo puede percibir como algo más grave o incluso como un fracaso del tratamiento. Esto resalta la importancia de evaluar cuidadosamente el ajuste y la morfología de las restauraciones, no solo por estética, sino que también por salud periodontal. Exacto, y es un buen recordatorio de la importancia de un diseño restaurador adecuado. Un margen sobrecontorneado
puede desencadenar inflamación persistente en la encía, y el paciente, al no comprender lo que está sucediendo, puede llegar a pensar que se trata de una caries recurrente cuando en realidad es solo inflamación. La clave está en observar, preguntar y correlacionar los signos clínicos con la historia del tratamiento. Hay que tener en cuenta todos estos detalles ya antes mencionados para poder diagnosticar correctamente y pues obviamente darle el mejor tratamiento a nuestro paciente. A nivel celular, la inflamación está medida principalmente por células del sistema inmune, como neutrófilos, macrófagos, linfocitos y mastocitos. Estas células son las que se encargan de reconocer las señales del daño y actuar en consecuencia. Dependiendo del tipo de amenaza y de su intensidad, el sistema inmune organiza una respuesta más o menos agresiva para controlar la situación. Y no solo las células del sistema inmune son clave, también lo son los mediadores químicos, que estos juegan un papel bastante fundamental en la cavidad bucal. Algunos de los mediadores más importantes que conocemos son las prostaglandinas, que estos son los responsables de que nosotros sintamos dolor, y también lo es la vasodilatación, que sus mediadores son las metaloproteinasas que ayudan a degradar la matriz extracelular, y las citoquinas como por ejemplo la L1, la L6 y la TNF. Estas están involucradas en la regulación de la respuesta inflamatoria. Justo esas citoquinas que mencionas, Eduardo, como la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, juegan un papel clave en la periodontitis activa. Cuando esta enfermedad está en su fase más agresiva, estas moléculas inflamatorias se encuentran en niveles muy elevados. ¿Y qué es lo que hacen exactamente? Pues son las responsables de activar los procesos que terminan destruyendo el hueso que sostiene nuestros dientes, o sea, el hueso alveolar. Es como si el sistema inmune, que en teoría está ahí para protegernos, se descontrolara y empezara a atacar a nuestros propios tejidos. En lugar de solo combatir las bacterias, termina dañando la estructura que mantiene nuestras piezas dentales en su lugar. Este es un claro ejemplo de cómo una respuesta de defensa mal regulada puede convertirse en parte del problema. Lo interesante es que muchas veces asociamos la inflamación con algo negativo. No necesariamente es mala en sí misma. Todo depende del contexto. Una inflamación puntual y bien controlada es esencial para la cicatrización y la reparación de los tejidos. Pero cuando la inflamación se prolonga más allá del tiempo necesario, pierde su función protectora y empieza a causar un daño. Y esto tiene implicaciones clínicas muy importantes. Si podemos modular la actividad de estas citoquinas, por ejemplo, mediante el uso de biomateriales bioactivos o técnicas mínimamente invasivas, podemos reducir la destrucción de los tejidos sin frenar la curación, lo cual yo creo que sería el escenario ideal, ¿no?, para todos. Exactamente, y es que no solo se trata de eliminar mecánicamente el biofilm o el cálculo, sino que también de modular la respuesta inflamatoria. De hecho, he leído estudios muy interesantes sobre el uso de láseres de baja intensidad en el tratamiento periodontal. Estos láseres tienen la capacidad de reducir la expresión de ciertas citoquinas inflamatorias, como la interleucina 1 que mencionamos antes, la cual está muy implicada en la destrucción del tejido. Al disminuir esta respuesta, no solo se controla mejor la inflamación, sino que también se favorece una recuperación más estable y más duradera para el periodonto después de procedimientos como el raspado y alisado radicular. Es una herramienta que cada vez se está utilizando más como complemento terapéutico, especialmente en casos donde se está buscando potenciar la cicatrización y reducir el riesgo de recaída. Totalmente, y no solo los láseres, sino que también algunos aceites esenciales y enjuagues, como llega a ser la clorhexidina. También estos tienen un efecto modulador sobre las citoquinas. No solo se trata de matar las bacterias, sino también de calmar la inflamación. Exacto, Fer. Y esto resalta la importancia de la ontología basada en evidencia científica. Debemos saber
cuáles son las terapias que son realmente efectivas, cuándo utilizarlas y para qué tipo de paciente. Ahora, en cuestión de signos y diagnósticos de la inflamación oral, el clásico sangrado al sondaje es uno de los indicadores más confiables y es una señal clara de que hay un proceso inflamatorio activo en las encías de nuestro paciente. Sin embargo, existen otros signos más sutiles que no podemos pasar por alto, ya que la inflamación a menudo comienza sin causar molestias evidentes, por lo que es importante estar atentos a cualquier cambio en el aspecto o incluso la función de los tejidos orales. Justo sí, Eduardo. Y un ejemplo que se me ocurre sobre los primeros signos que nos pueden alertar sobre un proceso inflamatorio en la boca es el cambio de color en la encía. En condiciones normales, las encías sanas tienen un color rosa coral, es firme al tacto y tiene un aspecto punteado que hace que parezca una cáscara de naranja. Pero cuando hay inflamación, todo eso cambia. Las encías se ven más rojizas, brillantes e incluso en algunos casos pueden adquirir un tono violáceo, sobre todo si la inflamación es más severa. Y lo interesante, pero a la vez preocupante, es que si esta inflamación se mantiene en el tiempo, la encía puede llegar a volverse fibrosa, como más gruesa o endurecida al tacto. Esto puede dar una falsa sensación de mejoría, porque el paciente ya no va a notar molestias ni sangrado tan evidente. Sin embargo, el tejido sigue estando comprometido y el daño puede continuar silenciosamente. Es por eso que es tan importante observar estos cambios clínicos, aunque ya no haya dolor. La textura de la encía también es un indicador clave. Una encía inflamada se siente edematosa, como si fuera una almohadilla suave al tacto. Este es un dato clínico súper importante que nos dice si algo no está bien. Incluso si el paciente no se queja de dolor, también es importante, porque no siempre la inflamación viene con dolor, sino que también con cambios en la textura y el color de los tejidos. Ahora, si queremos ir un paso más allá, podemos usar sondajes para medir la profundidad de las bolsas periodontales. Todos sabemos que si encontramos que la profundidad es superior a 3 milímetros y hay un sangrado, esto ya es sospechoso de una inflamación crónica o incluso de una enfermedad periodontal. La medición precisa de estas profundidades es esencial para un diagnóstico y un seguimiento de los pacientes. Oigan, y no nos podemos dejar de lado lo que ocurre dentro del diente, en la pulpa dental. Muchas veces la inflamación no es visible a simple vista, pero el paciente claramente la siente, así como sucede en un diente con pulpitis. Es común que los pacientes reaccionen con dolor ante estímulos como el frío, el calor o incluso algo tan cotidiano como un alimento dulce. Pero hay una señal clave que nos ayuda a diferenciar una sensibilidad pasajera de una inflamación ya seria: el tiempo que dura el dolor. Si esa molestia persiste aproximadamente unos 10 segundos después de que se retira el estímulo, estamos ante una alerta roja. Ese dolor prolongado nos indica que la inflamación ya está bastante avanzada y que ya está llegando a afectar de manera profunda los tejidos internos del diente. Es el tipo de dolor que no se puede ignorar y que generalmente requiere una intervención mucho más compleja, como la endodoncia. Sí, Isa, también es importante recordar que existen signos indirectos que pueden alertarnos sobre la presencia de inflamación, como la litosis y el dolor al masticar. Algunos pacientes pueden decir que sienten que les late el corazón, lo cual es un indicio de que algo no está bien al nivel de los tejidos de soporte del diente. Estos síntomas son súper importantes y deben ser tomados en cuenta, ya que son señales importantes que nos ayudan a identificar problemas antes de que lleguen a ser una etapa irreversible. Sí, y en cuanto a los diagnósticos complementarios, las radiografías siguen siendo fundamentales, ya que estas nos permiten visualizar si existe pérdida ósea, ensanchamiento del ligamento periodontal o incluso una rarefacción ósea. Todos estos indicativos de que claramente hay un proceso inflamatorio crónico. Las radiografías nos dan una perspectiva de lo que está ocurriendo en los tejidos
internos más allá de lo que podemos observar clínicamente. Y si llegamos a querer ir un paso más allá en el diagnóstico, contamos con una herramienta increíblemente precisa, la tomografía computarizada de haz cónico. A diferencia de las radiografías convencionales, que nos muestran una imagen bidimensional, la tomografía nos ofrece una vista tridimensional de los tejidos. Esto significa que podemos observar con muchísimo más detalle estructuras como el hueso alveolar, el ligamento periodontal e incluso la raíz del diente desde distintos ángulos. Es especialmente útil en casos más complejos, donde necesitamos evaluar con exactitud la extensión de una inflamación o la pérdida ósea alrededor de un diente. Gracias a esta tecnología podemos tomar decisiones clínicas mucho más precisas y personalizadas, lo que mejora directamente el pronóstico del tratamiento. Además, los biomarcadores en la saliva están emergiendo como una herramienta súper prometedora para evaluar la inflamación. Estos nos ayudan a poder medir niveles de interleucinas, enzimas y otras proteínas inflamatorias en la saliva. Esto está padrísimo porque nos permite hacer un seguimiento más objetivo en la actividad inflamatoria. Así, también podemos ver cómo va respondiendo el paciente al tratamiento que le dimos. Hoy en día existen kits comerciales que nos permiten detectar la actividad inflamatoria sistémica por medio de la saliva. Es una herramienta súper valiosa para monitorear el estado de salud oral de los pacientes y poder ajustar el tratamiento de alguna forma más precisa para poder hacer un tratamiento muchísimo más individual. Justo eso también tiene implicaciones para pacientes con condiciones crónicas, como los diabéticos, donde el control de la inflamación oral tiene un impacto directo en su control metabólico y en su salud general. El monitorear la inflamación de manera más objetiva puede ser clave para el manejo de estos pacientes. El primer paso en cualquier tratamiento de la inflamación es eliminar la causa subyacente. Si existe biofilm bacteriano en las encías, lo primero es hacer una profilaxis o un raspado profundo. Si hay restauración defectuosa, es necesario rehacerla. Si el problema es un trauma oclusal, se debe ajustar la mordida del paciente para aliviar la presión. El control de la causa es esencial para evitar que la inflamación se perpetúe. Y ya que hemos eliminado la causa, podemos intervenir con terapias moduladoras para controlar la inflamación, como el uso de antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, nos puede ser útil para controlar la inflamación aguda y poder aliviar los síntomas. Sin embargo, siempre debemos de ser muy cuidadosos con la dosis y la duración del tratamiento, ya que el uso excesivo de estos medicamentos puede tener efectos secundarios. También tenemos opciones de tratamiento local, como enjuagues con clorhexidina, geles con ácido hialurónico o coloturales con aceites esenciales. Estos tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ser súper efectivos para el control de la inflamación oral, aparte de que promueven la regeneración sin los efectos secundarios de los AINES. Un ejemplo en endodoncia es que el hipoclorito de sodio, comúnmente usado como irrigante, debemos de tener muchísimo cuidado de no provocar una extrusión apical. Si esto ocurre, puede inducir a una inflamación severa en el área periapical, la cual complica el tratamiento y prolonga la curación. Y en el caso de periodoncia, además del raspado y alisado radicular, existen tratamientos adicionales como el uso del láser, fototerapia, probióticos orales y en algunos casos ya muy avanzados, la terapia antibiótica sistémica. Cada caso debe ser evaluado de manera individual para que podamos determinar qué tratamiento será más efectivo y apropiado. Un aspecto súper crucial es que no debemos olvidar el papel activo del paciente. Si no existe una buena higiene oral en casa, ningún tratamiento será efectivo a largo plazo. Es fundamental que un paciente mantenga buenos hábitos de higiene para poder evitar la recurrencia de una inflamación. Por eso, la educación del paciente es clave. Debemos de enseñarle la importancia de cepillarse correctamente y con una buena técnica de cepillado, que puedan usar un hilo dental y deben de estar atentos a señales como el sangrado de las encías o que ellos sientan que tengan mal aliento persistente. Esto es crucial porque puede marcar la diferencia. Aparte de enseñarles a identificar signos de alerta para que cuando los identifiquen puedan buscar atención temprana antes de que el problema llegue a ser muchísimo más grave.
Aparte de esto, debemos adaptar la terapia a cada paciente. No es lo mismo llegar a tratar a un paciente que sea un adulto sano a un paciente que sea inmunosuprimido, un paciente diabético o incluso que llegue a estar embarazada la paciente. En estos casos, las estrategias de manejo deben de ser ajustadas súper cuidadosamente para poder llegar a tener complicaciones o evitarlas. Ahora vamos a hablar de la parte positiva, la parte buena de la inflamación. Aunque normalmente la solemos ver como algo malo, algo negativo, sin inflamación no existiría la regeneración, ya que es la inflamación inicial la que atrae a todas nuestras células madre, activa a nuestros fibroblastos y por ende desencadena la llamada angiogénesis, que esta es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y este proceso es realmente importante para la reparación y la regeneración de los tejidos dañados en nuestro cuerpo. Pero claro que todo esto solo funciona si la inflamación es autolimitada. Si la inflamación se cronifica, pierde su capacidad regenerativa y se convierte en un proceso ya destructivo. En lugar de promover la curación, la inflamación crónica va a terminar reemplazando el tejido dañado por tejido fibroso, o en casos más graves va a causar una pérdida tisular irreversible. En cirugía oral, la elección de biomateriales es crítica. Los materiales deben ser pro-regenerativos. Quiere decir que favorezcan la regeneración, pero no deben ser pro-inflamatorios. Un injerto mal manejado puede inducir la necrosis por inflamación descontrolada, lo que complica el proceso de curación. Por ejemplo, algunos materiales como el PRF, plasma rico en factores de crecimiento, o el MTA, mineral trioxidado agregado, liberan factores de crecimiento que ayudan a modular la inflamación y favorecen la regeneración. También las membranas de colgajo tienen un efecto súper positivo en este sentido, promoviendo la cicatrización de los tejidos. El objetivo en estos casos es siempre apoyar la biología del cuerpo, no sustituirla. La inflamación debe estar presente en la fase inicial de la curación, pero debe resolverse de manera que no se convierta en un proceso crónico y dañino. Es súper interesante cómo algunas tecnologías emergentes como los exosomas están cobrando cada vez más relevancia en el campo de la medicina regenerativa y la modulación de la inflamación. Los exosomas son pequeñas vesículas extracelulares liberadas por las células. Están siendo estudiados por su capacidad de regenerar y regular de manera selectiva las citoquinas inflamatorias, lo que podría representar un enfoque muchísimo más específico y menos invasivo en los tratamientos tradicionales. Esa capacidad de modular la respuesta inmunitaria no solo permite controlar la inflamación excesiva, sino que también crea un entorno muchísimo más favorable para la reparación y regeneración de tejidos, como el hueso. En odontología, por ejemplo, estas podrían traducirse en una mejora significativa en los procesos de cicatrización tras procedimientos quirúrgicos o el tratamiento de enfermedades periodontales. Estas innovaciones representan un cambio de paradigma en la forma en la que entendemos y manejamos la inflamación y abren la puerta a terapias muchísimo más personalizadas, eficaces y con mucho menos de efectos secundarios. Sin duda, el desarrollo y la aplicación de estas tecnologías podrían transformar profundamente el enfoque clínico en un futuro. Hoy vimos que la inflamación es mucho más que una respuesta pasajera. Es un proceso dinámico que puede sanar o destruir según cómo lo manejemos. Y recordemos que como odontólogos no tratamos dientes, tratamos tejidos vivos y esos tejidos nos hablan a través de la inflamación. Hasta la próxima y recuerden, una sonrisa saludable también se construye entendiendo lo invisible, lo que no podemos ver, lo que ocurre a nivel celular.